Chapa, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestro tema, conjugación, hoy tenemos futuro, tiempo futuro. Ara upeiguaite. Ara upeiguaite significa futuro perfecto, concepto. Ojeshauka, oye ya potaba, hakatu, neiponain, araka epa. Oipuru ñeeku ta. ¿Qué quiere decir futuro perfecto? Indica una acción a realizarse sin precisar el momento, lo que va a ocurrir. Se utiliza la partícula ta. Ñeteba. Ñeteba es verbo. En este caso tenemos me. Me significa dar. Tenemos she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas prefijas a, re, o, ña, ro, pe, o. Ñande, ña, porque el verbo es nasal y se conjuga de esta manera. She, ame, en, ta. Dere, me, en, ta. Jae, o, me, en, ta. Ñande, ña, me, en, ta. Orero, me, en, ta. Pepe, me, en, ta. Jaecuera, o, me, en, ta. Al lado de la partícula prefija se pone directamente el verbo y luego la partícula ta del futuro perfecto. La traducción sería: yo daré, tú darás, él dará, nosotros daremos, vosotros daréis, ellos darán. La segunda, ñeteba, verbo. Tenemos guapu, guapu es sentar. Shen, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas prefijas se le agrega el verbo guapu y se le agrega la partícula ta del futuro perfecto. Con la diferencia de que si es verbo oral y si no tiene una tilde se acentúa. She a guapu ta. Dere guapu ta. Jae o guapu ta. Ñande ya guapu ta. Orero guaputa, pepe guaputa, jaecuera o guaputa. En cambio acá no se acentuó porque acá me ya lleva tilde nasal. Al llevar tilde nasal ya no hay necesidad de acentuar tónico, el acento tónico. En este caso sí, este no tenía, entonces a este se le acentúa al unirle la partícula ta. Tenemos la siguiente clasificación. Upeiguaca tuete. Upeiguaca tuete significa futuro obligatorio y lleva la partícula vaena. Entonces sería she aguapu vaena. Se le agrega nada más que esta partícula para futuro obligatorio. El siguiente, upeigua teco vema, futuro necesario, lleva la partícula ana, pero al ponerle esta partícula tiene que llevar puso. Por ejemplo, she aguapu va a llevar acá un puso y se le agrega ana. She aguapu ana. Entonces, cuando es ana, tiene que llevar un puso antes. El siguiente, upeigua angui, futuro próximo, lleva la partícula potá y botá. Potá para verbos orales, imbotá para verbos nasales, y sería así. Ahí tenemos verbo nasal, utilizaríamos botá. Se ame botá, sería entonces. Acá tenemos guapu, que es un verbo oral, entonces potá. Se aguapu, potá. Va a ser entonces uniendo a la raíz o al verbo. Y por último, ara upeiguan, futuro dudoso, se utiliza ne. Entonces puede ser aguapu ne, reguapu ne, ame ne. Se unen las partículas para futuro obligatorio es vaena, futuro necesario es ana, futuro próximo es potá, botá y futuro dudoso es ne. Acá les traje oraciones utilizando ya los verbos en tiempo futuro. Ore, roguata, vainamumburu. 2. María, oyohei, ana, tembipuru,
Acá ven que lo que les dije, que se utiliza el puso para ana y se acentúa en este caso. Umba apone calo mitandi. Y el último, el cuarto, umimita o sembota hogawi. Así entonces utilizamos los futuros que aprendimos, los tipos de futuros en este caso. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya pevé.